6:27. Cuando usted analiza países como México, como Perú, Argentina, Estados Unidos, las islas del Caribe, puede encontrar que uno de los grandes elementos que aporta al Producto Interno Bruto de esas naciones es el turismo. Con nosotros se encuentra en el estudio Andrés Izarra, nuevo ministro de Turismo, para hablar del tema de lo que podemos alcanzar y de nuestra realidad. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. A ti, José Vicente. ¿Cuál es la realidad del turismo en Venezuela hoy en día? Bueno, el turismo en Venezuela es un área todavía de mucho crecimiento en Venezuela. Si vemos lo que son los datos del turismo en el mundo, a ver. Un poquito más adelante, ponlo un poquito más, ajá, léelo. Eso es. Tú ves que a nivel mundial el 9% del crecimiento del PIB lo aporta en promedio el turismo. Aquí así, allá así. Bueno, el 9% lo aporta el turismo. Venezuela está hoy en 3,82 puntos del PIB para aportes del turismo, con lo que tenemos una brecha para crecer. Pero si además vemos lo que ha sido el crecimiento proyectado del movimiento de turistas hasta el 2030, son gráficos de la Organización Mundial de Turismo, son cifras de ello. Tú ves que para el 2030 se van a mover por el mundo 1.800 millones de turistas, con lo que la brecha que puede crecer Venezuela es muy, muy amplia. Nosotros tenemos en el turismo una gran oportunidad para dinamizar la economía de forma inmediata, para captar divisas y para utilizar pues el turismo como una fuente de desarrollo de empleo y de generación económica muy importante en el país. ¿Cuál sería la estrategia? Porque podemos hablar de dos tipos de turismo tradicional, el turismo interno y el turismo externo, aquel que viene al país. ¿Cómo atacar ambos mercados? ¿O qué ofertarles? Para el turismo interno estamos sacando un plan que se llama Muévete por Venezuela, o relanzando el plan Muévete por Venezuela, que tiene un pilar financiero que se establece en la cédula del vivir bien, un mecanismo financiero para ayudar a la gente a comprar sus paquetes turísticos, un acuerdo de credinómina con las instituciones públicas para poder descontar directamente de la nómina los paquetes turísticos que compren los empleados, una parte de infraestructura, que es lo que estamos haciendo con el gobierno de Calle. Hemos escogido 10 puntos que son a donde mayor afluencia de turistas se produce en el país, y esos 10 puntos intervenirlo en su infraestructura. Por ejemplo, Tucaca, Chichirivichi, tiene problemas de infraestructura serios, que en el marco del gobierno de Calle estamos interviniendo. Por ejemplo, el campo de Carabobo, parte de los acuerdos que llegamos en la Asamblea con Prestadores de Servicios de Carabobo y que es parte del compromiso del presidente Maduro con el Estado en el marco del gobierno de Calle, el Supí Adícora en Paraguaná, Puerto La Cruz, Mochima. Para todas ellas tenemos un plan de infraestructura para acometer en estos próximos 100 días, para que cuando llegue la época alta de vacaciones, julio, agosto, tengamos unas condiciones mínimas para atender esos flujos turísticos en esa zona. ¿Cómo invitar, cómo captar el turismo extranjero? Bueno, ahí vamos a relanzar el tema de Margarita como gran hub o centro de concentración y distribución turístico para toda Venezuela. Estamos trabajando en el tema de la interconexión aérea. Hay una línea aérea que va a comenzar a operar privada en el próximo mes de julio. Llegaron 3 nuevos aviones de Conviasa. Algunos van a hacer una ruta estratégica para nosotros, que es la ruta Manaus-Margarita. Tú sabes que en el norte de Brasil hay 80 millones de personas cuya playa natural es Puerto La Cruz, Mochima y la isla de Margarita, más cerca que ir a Río de Janeiro. Ese vuelo Manaus-Margarita se había parado, ahora vamos a ir con los nuevos aviones de Conviasa a una frecuencia de 3 veces por semana. Vamos a optimizar lo que es el ingreso de la ruta por el puente Simón Bolívar desde Cúcuta. El primer país que emite turistas hacia Venezuela es Colombia, seguido de Brasil. Aquí también tenemos una lámina, aunque no sé si... Y tenemos una serie de acuerdos. Esto es importante que veamos que esta es la lista de los 10 primeros, a ver, de los principales países emisores de turismo. Si tú ves, está China, Alemania, Estados Unidos, Rusia, Brasil, México, Argentina. De los 10 países que están en la primeros emisores de turismo en el mundo, Venezuela tiene acuerdos estratégicos con 5 de ellos. Es decir,
tenemos la gran oportunidad para aprovechar nuestra relación privilegiada para incrementar el flujo turístico que esos países están viendo a Venezuela. Ahora, para poder potenciar el turismo hay que conocer las realidades del país y las debilidades de manera de superarlas. Uno de los grandes problemas que tiene Venezuela para atraer turismo nacional o internacional es la inseguridad y la red hotelera. Recordemos que incluso a propósito de la tragedia de las inundaciones que ocurrió hace unos 3 años, mucho de la red hotelera fue ocupada por damnificados, alguna se deterioró, alguna no ha sido abandonada plenamente. ¿Cómo abordar esos dos aspectos para que digan, mira, me es atractivo ir a hacer turismo? Sí, bueno, mira, el tema de la inseguridad. Está en marcha el Plan Patria Segura y ha dado resultados muy inmediatos. Con eso no quiero decir que el problema está resuelto. Es un problema que nos involucra a todos. El Plan Patria Segura precisamente busca crear consensos para resolver y atacar este asunto. Pero el tema de la inseguridad no es exclusivo de Venezuela. Venezuela no tiene una situación de inseguridad peor que la de Río de Janeiro, o que la de la propia Colombia, o que Guatemala, o que el mismo México. Tú ves lo que ocurre en México a nivel de inseguridad. Sin embargo, México ha logrado estructurar una política hacia el turismo que le permite que el turismo hoy en día sea su principal fuente de aporte fiscal, inclusive desplazando el petróleo, en un plan que se lograron ellos coordinar en el sector público, el sector privado, y hacer del turismo la principal fuente de ingresos del país. Yo creo que aquí también podemos lograrlo. Creo que en la medida en que quejamos conciencia, todos los actores sociales, los públicos, los privados, el poder popular, y encontrar en el turismo una fuente de generación de ingresos, de divisas, y en coordinar un plan conjunto, vamos a poder también hacer lo que México logró, que es que el turismo sea la principal fuente de ingreso del país. Ha mencionado una realidad con la de México y sobre todo con el tema de la inseguridad, pero México tiene una particularidad. México sabe lo que es la importancia del turismo para su nación y prácticamente el turista no es el objeto del crimen. El crimen mexicano, que es muy serio, que tiene que ver con bandas de narcotráfico, que tiene que ver con ajusticiamientos internos, casi no toca al turista. En Venezuela hemos visto episodios, por ejemplo, de turistas en Margaritas que han venido con yates, que han sido invadidos los yates, que han fallecido, que se han metido en hoteles, que los han secuestrado. O sea, hay una diferencia. ¿Cómo garantizarle, más allá de la seguridad al ciudadano, la seguridad al turista para que diga, Venezuela es un territorio atractivo para ir a pasear, para ir a conocer? Mira, las informaciones de prensa no señalan eso. Te recuerdo que unas turistas españolas fueron violadas recientemente en Acapulco, creo que 3 de ellas. Es solamente uno de los múltiples casos que se han reportado de temas de la violencia que han sufrido los turistas. La violencia no discrimina si eres turista o no eres turista. Eso por una parte. Segundo, yo creo que el gran problema que tiene Venezuela es una campaña de percepción muy negativa, un entorno mediático internacional muy hostil, y ese es nuestro principal problema. Igualmente ocurre en Colombia. Colombia ha estructurado su estrategia de turismo sobre Cartagena, básicamente, y ni siquiera Cartagena, el casco histórico de Cartagena, siendo Cartagena una de las ciudades más pobres de Colombia, rodeada de un cinturón de miseria muy grave, ¿verdad? Y donde operan paramilitares, grupos irregulares de todo tipo. Pero Colombia ha logrado una campaña de mercadeo y de percepción que le ha permitido posicionar su producto muy eficientemente a nivel de los mercados internacionales. Yo creo que aquí podemos también lograr algo de eso. Hay que hacer un trabajo a nivel mediático muy intenso y de promoción, y lo vamos a hacer. Ahora, evidentemente la infraestructura hotelera es insuficiente en el país. ¿Cómo se toca eso y cuáles son los planes a corto, mediano y largo plazo para contar con suficiente infraestructura que resulte atractivo para todos los tipos de bolsillos? Sí, ciertamente. Sin embargo, hay estímulos importantes, ¿no? Tú ves que la inversión en hoteles logra un descuento en el impuesto sobre la renta. Está el tema de la cartera crediticia, que veníamos hablando al principio, antes de comenzar el programa. Venezuela tiene un gran apoyo en la ley orgánica para el turismo y en la ley de crédito para el turismo, que obliga a que el 4% de la cartera dirigida de la banca pública y privada esté destinada al turismo. Y allí los hoteleros están consiguiendo una fuente de financiamiento muy importante, a tal punto que nosotros hemos dicho ya que tenemos que hacer un gran esfuerzo este año para poder cumplir
con los montos asignados para la cartera crediticia de la banca pública y privada, porque hay mucho dinero disponible y tenemos que dinamizar la cantidad de proyectos que estamos apoyando, entre ellos los proyectos de hoteles. La recuperación de la infraestructura hotelera con el tema de los refugiados, muchos de ellos ya han salido, de casi todos, de hecho los últimos que quedaban en los hoteles públicos ya salieron el año pasado. El Hotel Coral Reef, por cierto, la inversión que se está haciendo en el Hotel Coral Reef para su recuperación, un préstamo de 500 millones de bolívares que nos dio la banca pública y que fue autorizado por el comandante Chávez, precisamente para acomodar las áreas que quedaron afectadas por los refugiados que allí se atendieron. Los hoteles privados fueron atendidos también con un crédito especial por parte de la banca pública para recuperar las infraestructuras que pudieron ser afectadas durante el tiempo que alojaron a estos refugiados. Asimismo, han tenido también un descuento en el impuesto sobre la renta por parte del CENIAT. Y el crecimiento en la infraestructura hotelera, como tú bien lo dices, para todos los bolsillos es uno de los retos que tenemos que ir cumpliendo, pero te digo, están los recursos para hacerlo. ¿Cuántos hoteles requeriría el país para ser atractivo, para decir, mira, yo tengo cómo soportar? Bueno, nosotros queremos llegar al 1.000.000 de turistas. Para llegar al 1.000.000 de turistas, ¿cuánto se requiere? En 782.000. Mira, más que número de habitaciones, que sin duda yo creo que necesitamos unas 10.000 habitaciones más, quizás un poco más, necesitamos poder coordinar los ciclos de temporada alta y temporada baja para tratar de dar un nivel promedio a lo largo de todo el año. Eso lo logramos con una estrategia de precios, con una estrategia de promoción y con acuerdos que lleguemos con los grandes operadores turísticos para poder incrementar o mantener los flujos a lo largo del año y aumentar la capacidad receptiva de turistas a lo largo de todo el año. Venezuela es una de las pocas geografías del planeta que tiene variedad de atractivos para los gustos de los turistas. Podríamos tener selva, podríamos tener nieve, podríamos tener montaña, los llanos. Tenemos desierto, tenemos playas, fundamentalmente las playas. ¿Dónde colocaría el acento o dónde la gestión de Andrés Izarra pondría la primera piedra? ¿Qué es lo que hay que atacar de inmediato? Bueno, si ves los ejes por donde se mueve el turismo, esta es la sumatoria del turismo interno más externo. A ver, ¿así está bien? No se ve mucho. Bueno, adelante. Aquí está, que ¿lo adelanto para acá? No, al revés. Ajá, sí. Para que lo pueda leer. Ajá. Ok, tenemos que el eje Caribe central venezolano es el que concentra la mayor cantidad de turistas, seguido por el eje venezolano occidental, es decir, las playas de Falcón, Paraguaná, y luego, bueno, el resto de los destinos. Obviamente, para el tema que estamos planteándonos de ahorita, del Plan Muévete por Venezuela, todo lo que es el eje norte llanero, el eje norte costero, es un eje fundamental para intervenir y para mejorar sus condiciones de infraestructura y de servicio y de atención a los turistas para incrementar la experiencia de los turistas en Venezuela, tanto los locales como los internacionales. Tenemos que ir a la pausa. Yo voy a dejar una inquietud de una realidad venezolana. Lamentablemente el país ha estado sumido en una batalla de ideas desde hace muchísimo tiempo. Y los venezolanos somos víctimas de esas batallas de ideas. ¿Cómo podemos atraer al turismo si tenemos dos ejemplos? Winston Vallenilla no puede ir a un local sin que lo caceroleen, o Norqui Batista no puede ir a un hotel sin que le dejen presentarse. ¿Cómo conciliar las ideas para que todo el mundo pueda disfrutar del turismo en Venezuela? Dejo la inquietud, ya volvemos. Continuamos nuestra conversación con el ministro de Turismo, Andrés Izarra. Yo dejo una inquietud antes de irnos a la pausa. ¿Cómo incentivar el turismo en Venezuela si Venezuela es presa de una violencia verbal, podríamos decir, que no permite que el ciudadano común y corriente disfrute de su país sin tener ningún tipo de incomodidades? Un ejemplo, Winston Vallenilla no puede meterse en un local sin que lo caceroleen y lo hagan irse. Otro ejemplo, Norqui Batista no puede presentarse en un hotel porque por su forma de pensar dicen usted no se puede presentar aquí. ¿Cómo violar o cómo romper esa frontera y permitir que el turismo sea para todos? Mira, algo que caracteriza a los venezolanos, no importa su signo político, es su jovialidad, su calidez, su receptividad con el visitante, ¿no? Y eso lo hemos visto independientemente de cualquier situación que haya ocurrido, que haya pasado por el país dentro de las tensiones políticas que se han vivido, que la forma de ser del venezolano se mantiene y se impone a todas esas situaciones que son coyunturales. Hace unos años yo no estaría aquí, hoy estamos aquí. Precisamente tenemos que ir hacia una situación de romper
o de ir hacia otro nivel del diálogo, de la batalla de ideas que estamos viviendo en el país y apostar por la tolerancia, por la paz y por continuar resolviendo estos temas en democracia y en paz. Y eso también lo percibe el turista. O sea, este es un país que a pesar de todo lo que ha pasado, ha logrado resolver todos sus asuntos en paz y democráticamente. Como toda pelea es de dos, la paz también requiere los pasos de dos. Por lo menos alguien tiene que dar el primer paso. Eso significa, por ejemplo, que Norqui Batista se podría volver a presentar en cualquier hotel de Venetur sin problema. Sí, claro, por supuesto. Ok, vamos a dejarlo de ese tamaño. ¿Cómo, por ejemplo, si usted coloca el acento en Margarita, incentivar la ida a Margarita cuando Margarita es una isla que hay que entrarle por un aeropuerto que es insuficiente o hay que llegarle por un ferry que es un dolor de cabeza? Porque bien o las unidades no funcionan o la ruta es lenta. ¿Cómo potenciar la isla de Margarita? Yo le comentaba en la pausa que hace unos 30 años Luis Herrera Campins, una de sus promesas de campaña, no se concretó, pero una de sus promesas de campaña era construir un puente hacia Margarita desde tierra firme para permitir el turismo. ¿Es factible? Sin duda que el tema de la interconectividad aérea y acuática hacia la isla de Margarita es uno de los principales retos que enfrentamos para convertir en Margarita en el gran polo turístico de Venezuela. La interconectividad aérea, pasamos revista, inclusive llevamos a la prensa toda la ampliación que está viviendo el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, donde se están ampliando tanto los puestos nacionales como internacionales. Van a llegar una serie de módulos de esos de los jetway, los llamados gusanos, para optimizar la llegada de los pasajeros. Se está cambiando la torre de control, se está ampliando la pista. Hay toda una serie de trabajos que están en marcha. ¿Para cuándo? Bueno, ya eso está en marcha, eso es por fases, ¿no? Eso no es de inmediato, pero ya están los trabajos. No tengo aquí el cronograma, eso depende del Ministerio de Transporte Aéreo y Acuático, pero ya los trabajos están en marcha, están encaminados. Le pasamos revista en el marco del gobierno de Calle junto con el gobernador Mata y no tengo yo el cronograma, pero bueno, estamos trabajando, que es lo importante. En julio llegan 3 nuevos ferries provenientes de Grecia que nos van a ayudar a optimizar también la interconexión acuática. Sin duda que el muelle de ferry en Puerto La Cruz está en situaciones muy graves, muy graves. El presidente Maduro lo anunció como parte del gobierno de cierre de Anzoátegui, la recuperación integral de todo el muelle de ferry de Conferry. Operan 2 ferries más adicionales, 2 líneas privadas, que es la de Navibus y la de Naviarca, en otros muelles adyacentes. A lo que nos compete el sector público es acomodar todo ese muelle de ferry de Conferry, que es el que mayor volumen de carga lleva. Está la nueva línea aérea que comienza a operar, una línea aérea privada con 4 aviones inicialmente. Están los 3 aviones nuevos de Conviasa que van a también ayudar a la ruta a satisfacer la interconectividad aérea hacia Margarita. Y en la medida en que podamos ir generando mayor dinamismo económico del turismo hacia la isla, pueden venir otros proyectos que se incorporen a mejorar esa interconectividad. La infraestructura del puente, bueno, es un tema a estudiar. Hay otros proyectos, hacer un túnel, pero sin duda que incrementar la interconectividad hacia la isla va a favorecer el crecimiento de la isla como polo turístico nacional. Había un ferry que salía de Maiquetía, de La Guaira. Eso murió. Sí. Se compró un ferry gigantesco que como que no puede atracar en el sitio. No sé muy bien cómo es la historia, pero lo cierto es que no está funcionando. Sí, la ruta desde Venezuela, desde Maiquetía, desde La Guaira a Margarita, teníamos muchos inconvenientes con los pasajeros, porque el mar es muy fuerte, la gente se mareaba mucho. La opción que estamos estudiando, de hecho fue también de los temas que se trataron en el gobierno de Calle, es el puerto de Carenero, potenciar el puerto de Carenero, para que la gente no tenga que hacer un viaje tan largo hasta Puerto La Cruz y tenga un puerto intermedio que le permita de forma más cercana acceder a Margarita. Ese puerto se está interviniendo, hay un plan también y unos recursos que ya ha sido aprobado por el presidente Maduro para hacer de ahí un nuevo terminal de ferry más cercano a la ciudad. Otro de los aspectos que te mencionó, que es una realidad de la que es víctima el ciudadano común y corriente, es cuando va a viajar, que no le sobrevendan los boletos o que el vuelo salga a tiempo. Porque hay veces que la persona va y se tiene que quedar 3, 4, 5, hasta 8 horas esperando, a veces hasta días, esperando el avión porque lo utilizaron para otra ruta o está sobrevendido. Sí, bueno, todo el tema de la demanda por pasajes aéreos es un tema que
se está resolviendo. Tenemos también una deuda importante que por el vía de Cadivi se le debe a las líneas aéreas. Ya eso se ha comenzado a bajar. Tuvimos una reunión con todas las líneas aéreas y el ministro de Transporte Aéreo y Acuático, precisamente en Maiquetía, con todos los operadores la semana pasada. Y ese retraso que hay en todos los temas de asignación de divisas que va a permitir a las líneas aéreas en reinvertir en nuevos aviones. Tenemos, por ejemplo, Avior, que va a incorporar nuevos aviones a la flota, y así las distintas líneas aéreas, porque la demanda, sin duda, la demanda aérea en Venezuela es muy grande, va a ayudar a solventar y hacer todas esas nuevas inversiones. Vamos a dar participación vía Twitter a los televidentes. Ministro, este gobierno ha tomado hoteles privados para refugios, así se explota el turismo en Venezuela, le pregunta Norelis de Caserta. Bueno, ya lo respondimos, los refugiados ya han salido. Los hoteles privados han gozado de un crédito y han gozado de una excepción impositiva para poder reinvertir en sus hoteles y recuperar las zonas que hayan sido afectadas por la ocupación de los refugiados. Abelino nos dice, Colombia tiene infraestructura hotelera en Cartagena, San Andrés, Bogotá, Medellín, la ruta cafetera. ¿Qué opina del Perú en turismo? Perú tiene un plan, también consenso de todos los actores, que es un plan maestro en turismo muy interesante, muy importante, y sin duda es un país que promueve su turismo muy agresivamente a nivel internacional. Es un ejemplo a observar y a tomar, una experiencia muy positiva a nivel de promoción de su destino a nivel internacional. Mari de Aloya, todo lo que agarró Venetura está destrozado, cuando estaban en manos de privados sí funcionaban. En todo caso, yo voy a aprovechar esta pregunta, no sé si todos los hoteles de Venetura están destrozados, pero voy a poner dos ejemplos. El Meliá y el Sheraton en La Guaira, que fueron víctimas de lo que fue el deslave del año 99, del 99 al 2013 son 14 años, y ahí están, o sea, no funcionan como hoteles. Sí, ahí anunciamos también, en el marco del gobierno, inclusive presentamos los diseños, estuvimos con el maestro Fruto Vivas, los trabajos ya se hizo lo que se llama el proyecto, el preproyecto para la recuperación del antiguo Hotel Meliá, del antiguo Hotel Guaycamacuto, y se está creando un centro de convenciones, el Centro de Convenciones Hugo Chávez, que fue lo que nos diseñó el maestro Fruto Vivas, para crear ahí el Gran Hotel del Caribe. Es decir, lo que serían los dos hoteles, el centro de convenciones y la Marina de Caraballeda, que también hay una deuda de un proyecto para reactivar todas sus condiciones. Esos son unos grandes activos turísticos de Vargas, que en el marco del gobierno de Cayén Vargas ya el presidente Maduro anunció inclusive unos recursos iniciales que ya se aprobaron para ello, ya se invirtió una fase inicial en todo lo que fue el proceso de estudio previo para la recuperación. De hecho, se comenzaron unos trabajos de demolición importantes que habían que hacer ahí, y ahora vamos con fuerza con todo para recuperar toda esa área en un plan integral para la Bahía de Caraballeda. Tenemos que ir a la pausa, voy a dejar una inquietud que tenemos vía Twitter para responderle, y también voy a aprovechar un video que usted trajo. Para hacer hoteles se requieren equipos como lavadoras y lavaplatos industriales que en este momento no hay, lo plantea Gamal Aybar. Dejo esa inquietud para retomarla al regreso, y también quisiera tocar al regreso qué pasó con el teleférico de Mérida. Ya venimos. Minuto final de nuestra conversación con el ministro de Turismo, Andrés Izarra. Habíamos dejado una inquietud antes de irnos a la pausa. Para hacer hoteles se requieren equipos como lavadoras y lavaplatos industriales que en este momento no hay. ¿Esto es así? Bueno, se requieren muchas cosas para hacer hotel, no solamente equipos industriales, pero lo que más se requiere es la voluntad y la disponibilidad financiera y el recurso humano y la formación y la promoción. Todos esos temas los estamos trabajando, y uno de los temas que yo te pedía que nos ayudaras a exponer ante el país tiene que ver con la cartera crediticia, porque la cartera crediticia, si lo vemos aquí, la gráfica, primero el 4%, a ver, aquí lo ves, el 4% de toda la cartera dirigida de la banca pública y privada tiene que estar destinada al turismo. La semana pasada estuvimos reunidos con el presidente de la Asociación Bancaria y con los presidentes de la banca pública, precisamente revisando todo lo que es la cartera crediticia. Y uno de los temas que tratábamos tiene que ver con la poca democratización que vive la cartera. Si ves, casi 3/4 partes de la cartera se lo llevan los hoteleros, dejando a niveles muy pequeños lo que es transporte turístico, hoteles, residencias. Solamente los posaderos, que en Venezuela nos gusta tanto ir a esas pequeñas posadas, reciben el 3,34%. Valentina Quintero, que siempre está recomendando posadas y va a ese turismo más pequeño, más mediano,
¿Cómo vamos a poder desarrollar los posaderos si yo tengo una posada y la quiero ampliar si apenas el 3% de la cartera crediticia se destina a este sector? Este año, además, como te decía, la masa monetaria disponible para la cartera crediticia es muy amplia. Hay muchos proyectos que tenemos que apoyar, que impulsar para poder dinamizar y democratizar esta cartera. Ahí hay varios problemas, ¿no? Primero, el tema de los trámites que se realizan ante el ministerio y ante los bancos para poder acceder a estos créditos. Son trámites ciertamente muy engorriosos, ciertamente muy costosos. Yo he dicho inclusive que prácticamente uno tiene que pedir un préstamo para obtener los papeles que nos permiten pedir el préstamo. Entonces, ahí estamos desarrollando, ampliando la capacidad de asistencia técnica que desde el Ministerio le estamos brindando a los prestadores de servicios. También el tema de las garantías. Yo soy un pequeño pesadero y me exigen los bancos una garantía para el préstamo que me van a dar. Hemos comenzado en el periodo de un mes, vamos a instalar la SOGATUR, la Sociedad de Garantías Recíprocas para el Turismo. También convocamos a la Asociación Bancaria, al Superintendente de Banco que nos está apoyando con este tema, y a la banca privada, y a la banca pública, perdón. El señor Massa se comprometió a incorporar a los bancos privados a esa sociedad de garantías para que los pequeños operadores puedan tener allí su garantía para acceder al préstamo. Y bueno, finalmente el financiamiento, que lo tenemos gracias a la ley, una de las leyes herencia del presidente Chávez, que permite que la gente pueda, un 4%, hay que verle la cara a eso, de la cartera crediticia dirigida, estar destinada al turismo. ¿Qué retribución le piden a cambio a estos pequeños empresarios en materia hotelera? Sí, lo que te decía, hay una serie de requisitos y ciertamente son trámites costosos, por una parte, digamos, estudios económicos, estudio de impacto ambiental, estudio de suelo. Si yo quiero hacer una posada, esos son estudios importantes, se requiere una inversión importante, sobre todo si tú eres un pequeño pesadero. Por eso estamos incrementando la asistencia técnica, lanzando la sociedad de garantías para que esos pequeños operadores turísticos puedan acceder a la cartera de forma más eficiente. Thomson nos dice, en el aeropuerto ya te maltratan, te matraquean, te roban los mismos que trabajan en el aeropuerto, abusan de los turistas. Esto es una realidad. No será generalizado, pero hay episodios. Sí. ¿Cómo evitar esos episodios para que la gente diga, mira, me da gusto ir para allá? Bueno, tenemos una mesa de trabajo permanente con el Ministerio para el Transporte Aéreo y Acuático. Yo lo he puesto en el Twitter, las reuniones que hemos tenido. Ayer tuvimos, por cierto, una reunión con el SAIME. También puse en el Twitter la foto con la reunión con el jefe del SAIME, Rafael Ruiz, donde también vimos todo el tema del maltrato. No solamente eso, sino todos los temas de optimización de los flujos de turistas. Si tú ves, a ciertas horas se congestiona mucho lo que es la llegada por el terminal internacional para pasar por los controles del SAIME. Vamos a un programa por piloto en 4 puntos especiales. Hay una nueva tecnología que se está adquiriendo para agilizar más, y con el tema de los pasaportes electrónicos, agilizar todo ese flujo. El aeropuerto está haciendo una inversión para optimizar todo el sistema de administración y manejo del equipaje para darle más seguridad. Todo el tema de los aeropuertos, te digo, si bien nos afecta a nosotros en el turismo, no es un tema que yo pueda ampliar y abordar ampliamente porque no es mi cartera. Sin embargo, tenemos una mesa de trabajo permanente con todos los institutos que conforman el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Aéreo y Acuático. Voy a aprovechar esta pregunta para ampliarla. Merly Fernández, ministro, el problema no es que exista inseguridad en otros países, el problema es que aquí cada día es mayor. Si usted pone sobre la mesa los problemas que tiene para desarrollar el turismo, ¿dónde colocaría los acentos? ¿Qué es lo que debería atacarse con más fuerza? Infraestructura, formación y disposición al servicio, financiamiento para los pequeños operadores, calidad del servicio y obviamente el tema, no solamente el tema de la inseguridad. Es decir, yo no pido excusas si se interpretó que el hecho de que otros países tengan inseguridad no quiere decir que Venezuela no lo vea eso como un problema. Yo arranqué diciendo, tenemos el Plan Patria Segura. El Plan Patria Segura ha dado resultados inmediatos, muy efectivos. Tiene el Plan Patria Segura un problema, que los medios que son hegemonía en el país no le dan una cobertura suficiente o no somos lo suficientemente efectivos para comunicar los alcances del Plan Patria Segura. Eso es una medida concreta que se está utilizando a nivel nacional para mejorar todo el tema de la seguridad, que está dando respuestas muy inmediatas y que se va a ver más contundentemente a medida que avancen los días.
lo que estaba diciendo yo, que países que tienen problemas de seguridad han logrado ser exitosos en el turismo, que eso es un tema que no debe impedir la suma de todas nuestras voluntades, la suma de ver en el turismo una posibilidad real del horizonte de desarrollo de los venezolanos y uno de los ejes para la Venezuela potencia que nos legó Chávez en el Plan de la Patria, el tercer objetivo histórico, la Venezuela potencia. La Venezuela potencia tiene en el turismo una gran posibilidad de desarrollo. Se me acaba el tiempo, pero hay 3 aspectos que quiero tocar. Uno, con esta pregunta. La mayoría de los venezolanos preferimos viajar al extranjero de vacaciones que hacer turismo nacional. Sale más barato, lo dice Cristian. Bueno, eso no es lo que dicen las estadísticas. Las estadísticas es que el venezolano prefiere viajar en su país y viaja mucho más dentro del país que hacia afuera. Esta pregunta me surgió, me recordó, por ejemplo, el caso Aruba, Curazao. Son islas que prácticamente viven del turismo y uno de sus grandes fuertes es, o son los casinos. En Venezuela ha habido reticencia al tema de los casinos. ¿Se puede implementar, hacerlo, convertirlo en atractivo turístico? ¿Eso está descartado? ¿Cuál es su visión? No, eso está descartado por los momentos. Nosotros no queremos fomentar un turismo de casino. Ayer, por cierto, estuvimos reunidos con el canciller de Holanda, quien vino con los primeros ministros de Aruba y de Curazao. Y uno de los temas que tratamos y que trataron con el presidente Jagua tienen que ver precisamente con el turismo. Y un proyecto en específico, que es la interconexión acuática a través de ferry desde Paraguaná a la isla de Aruba y Curazao. El primer ministro de Aruba nos hablaba de lo interesante que representa para ellos que los turistas que van a Aruba, provenientes de Europa, encuentran en Venezuela destinos que les permiten diversificar el sol y playa. Así, digamos que después que están 3 días, 4 días en la playa, se les puede ofrecer a los turistas que vienen de Europa, bueno, ir a la selva, ir a la montaña, como tú señalabas, al teleférico de Mérida, a Caracas. Ese acuerdo lo vamos a explorar con más profundidad, vamos a buscar inversionistas para ver si reactivamos ese ferry. Él lo vio como un tema estratégico, ayer lo conversaron con el canciller Jagua, tenemos toda la disposición nosotros de parte del gobierno para impulsar este proyecto, ellos también tienen todo el interés, vamos a ver si logramos incrementar la interconexión acuática que nos va a poder ayudar a incrementar el flujo de turistas que de Aruba vienen hacia Venezuela. Usted mencionó un tema que nos plantean vía Twitter y que nos trajo material. Raquel, ¿qué pasó con el teleférico de Mérida? Lo inauguramos en julio del 2014, está marchando de acuerdo a cronograma, eso es una gran obra de la ingeniería mundial, es el teleférico más alto y más largo del mundo, va a ser es un portento pues, de maravilla ese teleférico. Le pasamos revista con el gobernador Alexis Ramírez hace ya varias semanas, vamos este viernes, estamos invitando a varios embajadores que nos acompañen para ver cómo van de avanzados los trabajos, inclusive ambicionamos llegar a Pico Espejo en el teleférico. ¿Por qué ha demorado tanto la obra del teleférico? ¿Qué encontraron? O sea, ¿en qué consistió la modificación para que tenga tantos años fuera de servicio? No, el teleférico está de acuerdo al cronograma como fueron iniciando los trabajos. Lo que pasa es que es una obra de ingeniería muy complicada, de verdad muy complicada. No solamente por la longitud, sino por la altura, la rotación que tienen que vivir los trabajadores que trabajan a temperaturas muy bajas, en condiciones muy extremas. El teleférico de Mérida va de acuerdo a cronograma. De hecho, el presidente Maduro aprobó recientemente, ayer, antier, un tramo de las fases de financiamiento para el teleférico. En octubre, durante la FITBEN, debemos iniciar la fase de prueba. El presidente Maduro va a apretar el switch para que arranque la fase de prueba de las primeras 2 estaciones y en julio del 2014 es la fecha objetiva para la inauguración del teleférico de Mérida. Vamos a ver 530.000 visitantes al año. No me preocupa tanto la operatividad del teleférico de Mérida como la planificación para Mérida. La hotelería. La hotelería, la vialidad, dónde vamos a parar los carros, los autobuses, dónde están los hoteles, los restaurantes, los guías que van a llevar a todos esos turistas, porque eso va a ser un atractivo natural que no solamente va a atraer los venezolanos que van a querer a ver su teleférico, sino que, digamos, los turistas que son ávidos del turismo de montaña, los alemanes, los austríacos, los suizos, van a querer ver el teleférico más alto y más largo del mundo. Tenemos que planificarnos
para que la ciudad de Mérida pueda acoger a el gran flujo turístico que sobre Mérida va a venir. A propósito de teleférico, Nelo Reyes, ministro, ¿qué va a pasar con el teleférico de Caracas y su evidente deterioro? El Hotel Humboldt, pareciera que una vez que se fue Pérez Jiménez, ese hotel quedó como un recuerdo de museo. Tantas veces que se ha dicho, mira, se va a recuperar y demás, y no. Pero que llevamos a la prensa también hace como 2, 3 semanas. Ayer estuvimos con el canciller holandés también mostrándole la recuperación del Hotel Humboldt. El Hotel Humboldt lo abrimos en el primer trimestre del año que viene. Los trabajos están muy adelantados. Ha sido un trabajo hermosísimo de recuperar, de verdad. Esto es una obra de arte de la arquitectura venezolana, una obra de arte de Tomás Sanabria que ha legado para la posteridad de todos los venezolanos. Se está recuperando el Hotel Humboldt a como fue originalmente concebido, al más mínimo detalle, recuperar todo su ambiente, toda esa obra de arte. Van los trabajos muy bien, van adelantados con mucha eficiencia. Ayer llevamos al canciller holandés, estuvimos con la prensa recientemente mostrándole todos los trabajos que ahí se están haciendo. Estamos ya informando, pues digamos, de cara al país y estamos esperando abrir el primer trimestre del año que viene. O sea, nos acabó el tiempo, pero a propósito de ese tema, el teleférico, pero no de la falda para este lado, sino hacia el litoral. Correcto. Doppelmayr, que es la empresa que hace los teleféricos, en 30 días más debe entregar todo lo que es el proyecto de ingeniería básica. Ahí de nuevo vamos a hacer que las estaciones intermedias sigan el diseño que hizo Tomás Sanabria para ese teleférico. El teleférico, una vez que tengamos la ingeniería básica, el presidente Maduro lo tuvo como promesa de campaña, lo volvió a reafirmar como parte del gobierno de calle del Estado Vargas. Vamos a la construcción de esa fase del teleférico, una segunda fase, y luego iríamos a una tercera fase que conecta Macuto con el aeropuerto. Entonces teníamos una interconexión completa vía funicular desde el aeropuerto hasta la ciudad de Caracas. Esa segunda fase, de acuerdo a los que nos dice la empresa constructora, Doppelmayr, tardaría unos 24 meses en ejecutarse, una vez que los proyectos de ingeniería sean aprobados y que el financiamiento también esté disponible. Bueno, muchísimas gracias, ministro Andrés Izarra, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos con más de Primera Página.